¿Cuál es el país futbolero más exitoso del mundo? La respuesta depende de qué uses para medir el éxito. Copas del mundo, clasificaciones a torneos, influencia en el deporte. Para cualquiera de estos criterios podemos decir Brasil, Alemania, Francia, Argentina y España. Un punto de vista más nostálgico respondería Inglaterra. Pero no hay una respuesta definitiva, solo una conversación. Conversación en la que Uruguay pertenece sin lugar a dudas. Uruguay se encuentra entre Brasil, que queda al noreste, y Argentina, que queda al suroeste. Es un país pequeño. Mientras Brasil tiene una población de 214 millones de habitantes y Argentina 45,3 millones, Uruguay tiene apenas 3 millones y medio de personas, convirtiéndolo en el 10º país más grande de Sudamérica. De hecho, es más pequeño que algunas capitales. Tiene la mitad del tamaño de Bogotá, es casi 3 veces más pequeño que Londres y es casi un cuarto del tamaño de Tokio. Y aún así, Uruguay es, junto con Argentina, el mayor ganador en la historia de la Copa América, ganándola 15 veces. También ha ganado el Mundial 2 veces, y es uno de los 6 países que lo han hecho más de una vez. Además, Uruguay ha producido jugadores de clase mundial de manera consistente. Héctor Scarone, José Andrade y Héctor Castro, quienes fueron parte del equipo que ganó el primer mundial en 1930. Obdulio Varela y Juan Alberto Schiaffino, quienes derrotaron a Brasil en la final del mundial del 50. Luego, a través de los años, ídolos contemporáneos como Enzo Francescoli, el héroe de infancia de Zinedine Zidane, y Diego Forlán, Edinson Cavani y Luis Suárez, quienes no solo tuvieron éxito en la selección uruguaya, sino también en el fútbol de clubes. Pero ¿cómo es que Uruguay continúa siendo una potencia futbolística? Para entenderlo, es importante apreciar el rol del fútbol en el país. No es porque sea el deporte oficial de Uruguay, o porque sea una obsesión nacional, incluso cuando esa relación es descrita así. No, el fútbol en Uruguay está ligado a su sentimiento de identidad, y ha sido así desde que la selección nacional, conocida como la Celeste, alcanzó el éxito por primera vez. Antes de ganar la Copa del Mundo inaugural en casa en 1930, Uruguay ya había ganado el Campeonato Sudamericano de Fútbol, el precursor de la Copa América, 6 veces. Y desde una perspectiva internacional más importante, ya eran bicampeones olímpicos. En 1924 ganaron el oro en París. 4 años después, en Holanda, repetirían ese triunfo. El autor Eduardo Galeano escribió sobre esa victoria, hablando cómo esa camiseta celeste era la prueba de la existencia de la nación, y que el fútbol había sacado a este pequeño país de la sombra de la anonimidad universal. Galeano también recuerda que Atilio Narancio, un político que financió el viaje del equipo uruguayo a Europa, celebró el triunfo, diciendo que dejamos de ser solo un pequeño punto en el mapa del mundo, después de la victoria en 1924. No fue exageración, fueron esos 2 oros olímpicos los que realmente pusieron los ojos del mundo en Uruguay. En 1924, el equipo viajó a Europa en cabinas de tercera clase. Cuando llegaron, financiaron su travesía a través de partidos amistosos contra oponentes locales. Y de acuerdo a algunos reportajes, pasaron sus noches durmiendo en parques, todo mientras se mantuvieron invictos. De acuerdo con Galeano, fueron el primer equipo latinoamericano en jugar en Europa. Que ganaran el oro olímpico fue notable, y que lo hicieran con ese trasfondo, que personificaba los valores asociados a la imagen uruguaya, lo hizo más poderoso todavía. Eran resilientes y duros. Prosperaban en la adversidad y jugaban el uno para el otro. En The Bonus Round, David Goldblatt describe la reacción de Uruguay luego de la victoria olímpica de 1924, explicando lo importante que fue ese momento para la historia del país. Cuando la noticia llegó por los cables de telégrafo, Montevideo fue a la locura. El gobierno declaró día festivo nacional. Estampillas fueron fabricadas celebrando la victoria. La gente llenó las calles de la ciudad. Y en su regreso, los jugadores fueron recibidos con una fiesta en el puerto. Goldblatt también apunta que los argentinos, quienes estaban acostumbrados a pensar en sí mismos como los vanguardistas del fútbol latinoamericano, estaban indignados.
Pero mientras que la resistencia de Uruguay ayudó a explicar la dignidad de su éxito temprano y la irritación argentina sin duda ayudó a diluir esa inferioridad local, ninguna explica cómo o por qué tenían los jugadores y los equipos para lograr lo que hicieron. Eso es más una historia política, un momento específico que fue una manifestación de reforma social. Como en el resto de Sudamérica, el fútbol llegó a Uruguay en el siglo XIX, de la mano de los inmigrantes ingleses. Y como en el resto de los países a los que fue exportado, el fútbol uruguayo comenzó como un deporte de la clase media blanca. Sin embargo, los jugadores de esos triunfos olímpicos eran todo menos trabajadores de cuello blanco o hijos de inmigrantes ricos. De nuevo, en Fútbol a Luz y Sombra, Galeano describe los trabajadores y vagabundos detrás de los milagros del 24 y del 28. Pedro Arizpe empacaba carne. José Nasasi cortaba mármol. Perucho Petrone trabajaba en un mercado. Pedro Sea vendía hielo. No había mercaderes o capitanes de industria, porque lo que estaba siendo descrito eran los frutos de una sociedad altamente progresiva. Durante 2 mandatos, comenzando en 1904 y terminando en 1915, el país estuvo bajo la presidencia de José Batlle Ordóñez. Batlle fue un reformista, y con él vinieron un puñado de políticas que decretaron salud pública gratis, derecho a la educación y movilidad social. El concepto de Estado benefactor era nuevo en América Latina. En su libro, The United States and the Southern Cone, Arthur P. Whitaker describe el Uruguay de principios del siglo XX como una utopía de la justicia social. Gracias al compromiso del gobierno con la educación física, también era un país lleno de instalaciones deportivas y campos de fútbol comunitarios. Y fue allí que la excelencia futbolística del país comenzaría a tomar forma. En un artículo para la revista de la FIFA en 2002, Ángel B. Rouco escribió que los primeros futbolistas uruguayos transformaron un deporte, que en Gran Bretaña y en otros países europeos era una demostración de fuerza, en una forma de arte repleta de técnicas refinadas, expresiones hermosas, jugadas inteligentes, improvisación ingeniosa, combinada con compromiso físico, elegancia atlética y espíritu de equipo. Era fútbol sin restricciones por creencias o normas sociales. Y lo más importante, era accesible y meritocrático. Y nada lo demostraba más que Uruguay ganando el Campeonato Sudamericano de 1916, gracias a los goles de Isabelino Gradín, un habilidoso y brillante jugador que había sido criado en un barrio de Montevideo. Gradín y su compañero de equipo Juan Delgado fueron los 2 primeros futbolistas negros en jugar un torneo internacional de fútbol. Debido a las creencias de la época, la Asociación Chilena de Fútbol denunció al equipo uruguayo, afirmando que estaban jugando con 2 africanos en campo. José Andrade ganaría 2 medallas de oro y el Mundial de 1930. Fue groseramente bautizado como la Maravilla Negra por los medios franceses, pero fue sin dudas uno de los mejores jugadores de la época. Junto a sus compañeros de equipo, cortadores de mármol y vendedores de hielo, Andrade era un músico de feria, ilustrador de zapatos, y como todos sus colegas, era un marginado del fútbol. Todos ellos son parte de una historia increíble, a partir de la cual crecería el amor de un país por un deporte. Sí, el fútbol uruguayo tiene sus altibajos como cualquier otra nación, y no han ganado nada desde la Copa América en 2011. Pero eso pasa por alto el hecho de que un pequeño país sudamericano ha estado peleando muy por encima de su categoría durante más de un siglo. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal. The Athletic te trae el mejor periodismo deportivo del mundo y una experiencia personalizada que te conecta con los reportajes y los equipos que te interesan. Cubrimos 13 deportes, además de tener acceso directo a periodistas de clase mundial a través de entrevistas en vivo, discusiones y podcasts, sin publicidad alguna. Puedes probarlo gratis ahora por 30 días en el enlace en la descripción.